El viento soplaba con fuerza aquella noche en las afueras de Buenos Aires. Mateo nunca había sido un hombre supersticioso. Siempre había creído que los fantasmas eran solo invenciones de la gente para explicar lo inexplicable. Pero todo cambió después de aquel accidente. Eran casi las 11 de la noche cuando subió al autobús que lo llevaría de regreso a casa después de una larga jornada de trabajo. Apenas quedaban unos pocos pasajeros en el vehículo. Un anciano dormitando en la parte trasera, una mujer revisando su teléfono. Al fondo, una chica joven con una chaqueta negra y unos llamativos zapatos rojos. Mateo no le prestó demasiada atención al principio. Sin embargo, algo en ella le parecía extraño. La muchacha mantenía la cabeza gacha. Su largo cabello oscuro cubría parte de su rostro y, a pesar de que la temperatura era baja, llevaba las manos descubiertas, pálidas como el mármol. El autobús avanzaba por la carretera solitaria cuando, de repente, todo ocurrió en cuestión de segundos. Un fuerte estruendo, el chirrido de los frenos, los gritos de los pasajeros y, finalmente, el impacto brutal. Cuando Mateo despertó, sentía un dolor agudo en la cabeza. Alrededor, el caos reinaba. El autobús había volcado a un costado de la carretera y el conductor yacía inmóvil sobre el volante. Algunos pasajeros gemían de dolor, otros permanecían inertes. Fue entonces cuando la vio. La chica de los zapatos rojos estaba allí, tirada en el suelo, con el cabello cubriéndole la cara y las piernas torcidas en un ángulo antinatural. Mateo se quedó paralizado. Algo no estaba bien. Sus zapatos rojos seguían impecables, sin una sola mancha de polvo o sangre, como si no pertenecieran a ese escenario de muerte y destrucción. El sonido de las sirenas rompió el silencio. Poco después, los paramédicos llegaron para atender a los sobrevivientes y sacar los cuerpos de los fallecidos. Mateo fue trasladado al hospital con heridas leves, pero su mente no podía apartarse de la imagen de la chica. Sin embargo, cuando preguntó por ella más tarde, nadie parecía recordar haber visto a una muchacha con zapatos rojos en el autobús. No había registros de su cuerpo entre los muertos ni entre los heridos. Esa noche, cuando finalmente logró conciliar el sueño en su habitación, ella apareció por primera vez en su pesadilla. Estaba de pie en la carretera, con su chaqueta negra ondeando al viento y sus zapatos rojos brillando bajo la luz de la luna. Mateo intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. La chica alzó la cabeza y, cuando sus ojos oscuros se encontraron con los suyos, una sensación helada recorrió su espalda. Entonces, ella sonrió. Y Mateo despertó de golpe, con el corazón latiendo desbocado y la piel cubierta de sudor. Esa fue solo la primera noche. Mateo pasó el resto de la noche sin pegar ojo. Cada vez que cerraba los párpados, la imagen de la chica de los zapatos rojos volvía a su mente. No solo la veía en sus sueños, sino que sentía su presencia en la oscuridad de su habitación. Por la mañana, trató de convencerse de que todo había sido producto del trauma del accidente. Nada más que una alucinación. Pero en el fondo, algo dentro de él le decía que no era tan simple. A pesar del cansancio, decidió ir a trabajar como de costumbre. Se subió al metro, intentando distraerse con el ruido de la gente y el vaivén del tren. Pero, en cuanto llegó a su oficina, sintió una extraña sensación de opresión en el pecho. Su compañero de escritorio, Luis, lo miró con el ceño fruncido. ¿Estás bien, Mateo? Pareces un fantasma. Mateo se forzó a sonreír. No dormí bien, eso es todo. Luis entrecerró los ojos y luego miró hacia un punto detrás de Mateo. Su expresión cambió drásticamente. Oye, su voz bajó de tono. ¿Quién es la chica que está parada detrás de ti? Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Giró la cabeza lentamente, con el corazón martillándole en el pecho. Pero no había nadie. Cuando volvió la vista a Luis, su compañero estaba completamente pálido. Te juro que la vi, susurró. Era una chica con el cabello largo y unos zapatos rojos. Mateo sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Se levantó abruptamente, sin decir una palabra, y salió de la oficina. Necesitaba aire. Necesitaba entender qué estaba pasando. Caminó sin rumbo por las calles de Buenos Aires hasta que, sin darse cuenta, terminó en la misma avenida donde había ocurrido el accidente. El asfalto aún tenía marcas del choque y los restos del autobús habían sido retirados, pero la sensación de muerte aún impregnaba el ambiente. Fue entonces cuando la vio de nuevo. Estaba al otro lado de la calle, inmóvil, con su chaqueta negra y sus zapatos rojos relucientes bajo el sol. Su rostro seguía cubierto por el cabello, pero esta vez, Mateo pudo distinguir algo más. Sus manos tenían arañazos profundos, como si hubiera tratado de salir de algún lugar con desesperación. Mateo sintió su cuerpo congelarse. No podía moverse, no podía gritar. Solo podía mirarla. De pronto, ella comenzó a caminar hacia él.
Mateo sintió que su respiración se volvía errática. La chica avanzaba lentamente hacia él. Sus zapatos rojos resonaban en el pavimento con un sonido hueco y espeluznante. Quería moverse, correr, alejarse de allí, pero su cuerpo no le respondía. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera clavado en el suelo. Cuando la chica estuvo a pocos metros de él, el tráfico de la avenida pareció desvanecerse. No había autos, no había ruido, solo ella y él. ¿Por qué me sigues?, logró susurrar con voz entrecortada. La muchacha se detuvo. Su cabello oscuro aún cubría su rostro, pero entonces, poco a poco, levantó la cabeza. Mateo sintió que su estómago se revolvía. El rostro de la chica estaba desfigurado. Su piel estaba pálida y manchada de sangre seca. Sus ojos eran dos cuencas oscuras y su boca estaba torcida en una sonrisa macabra. «Tú me viste», susurró ella con una voz que no parecía humana. Mateo sintió una presión invisible en su pecho. Era como si algo frío le oprimiera los pulmones, impidiéndole respirar. Con un esfuerzo sobrehumano, cerró los ojos y se obligó a dar un paso atrás. Cuando los abrió de nuevo, la chica ya no estaba. El sonido del tráfico volvió de golpe. Todo parecía normal. La gente caminaba por la acera como si nada hubiera pasado. Los autos avanzaban como si el tiempo no se hubiera detenido. Mateo sintió que las piernas le temblaban. No podía estar imaginando todo eso. Sin perder tiempo, sacó su teléfono y llamó a Luis. «Luis, necesito hablar contigo. Es urgente». Su amigo dudó unos segundos antes de responder. «Nos vemos en el bar de siempre en media hora». Mateo colgó y caminó con prisa hacia el lugar de encuentro. Necesitaba respuestas. El bar estaba casi vacío cuando Mateo llegó. Se dejó caer en una silla, con la mente aún revuelta por lo que había visto. Pocos minutos después, Luis apareció. Su rostro mostraba preocupación. «¿Qué demonios está pasando, Mateo? Lo que vi en la oficina no fue normal». Mateo se pasó la mano por el cabello, tratando de ordenar sus pensamientos. «Luis, dime la verdad. ¿Cómo era la chica que viste?». Su amigo tragó saliva antes de contestar. Cabello largo, piel pálida y unos zapatos rojos. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Mateo. No estaba loco. No estaba alucinando. Luis miró alrededor, como asegurándose de que nadie los escuchara, y se inclinó hacia él. «Escucha, conozco a alguien que podría ayudarte». «¿Ayudarme? ¿Con qué?». «Con lo que sea que te está siguiendo». Mateo sintió un nudo en el estómago. «¿De qué estás hablando?». Luis bajó la voz aún más. «Hace un tiempo, un primo mío tuvo algo similar. Veía a alguien que no debería estar ahí. Buscó ayuda de un viejo chamán en las afueras de la ciudad. Quizás él pueda ayudarte también». Mateo lo miró fijamente. «Chamán, espíritus, rituales». Si alguien le hubiera hablado de eso una semana antes, se habría reído en su cara. Pero ahora, después de lo que había visto, después de lo que había sentido. «Llévame con él», dijo en voz baja. Luis asintió. «Mañana, temprano». Mateo apretó los puños. Si había una forma de terminar con esto, no iba a dudar. Pero lo que no sabía era que esa noche, la chica de los zapatos rojos volvería a visitarlo. Esa noche, Mateo intentó convencerse de que todo acabaría pronto. Luis lo llevaría con el chamán. Con suerte, encontrarían una manera de librarse de la presencia que lo acosaba. Pero en el fondo, algo le decía que la chica no lo dejaría ir tan fácilmente. Trató de mantenerse despierto, pero el agotamiento lo venció y cayó en un sueño inquieto. El sueño que no era un sueño. Mateo abrió los ojos y se encontró en un lugar oscuro y desconocido. El aire olía a humedad y a tierra mojada. Miró a su alrededor y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Estaba en un túnel largo y estrecho, iluminado solo por una tenue luz rojiza. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de agua estancada, y en las paredes se veían marcas de arañazos, como si alguien hubiera intentado escapar de allí. Dio un paso adelante, y el sonido de su respiración se amplificó en la quietud sofocante del túnel. «Mata». Una voz susurrante resonó en la oscuridad. Él se giró de golpe, sintiendo su corazón acelerarse. Sabía quién era. A pocos metros de él, en la penumbra, estaba ella, la chica de los zapatos rojos. Esta vez, pudo verla con más claridad. Su rostro estaba completamente pálido. Sus ojos eran pozos oscuros de desesperación y tristeza. Su ropa seguía manchada de sangre seca, pero había algo más. Estaba sonriendo, pero no era una sonrisa amigable. Era una mueca retorcida, un gesto de algo que no pertenecía a este mundo. Mateo quiso moverse, pero su cuerpo no respondía. La chica levantó una mano temblorosa y la señaló. «¿Tú me viste? Tú estabas allí». Mateo sintió una presión insoportable en el pecho. Yo no te hice nada»,
logró balbucear. La sonrisa de la chica se ensanchó. Aún así, sigues vivo. Un grito agudo perforó el aire, y de pronto, el suelo bajo sus pies desapareció. Mateo cayó. El despertar aterrador. Se despertó de golpe, con el cuerpo empapado en sudor y el corazón a punto de salírsele del pecho. Pero no estaba solo. En la esquina de su habitación, de pie en la penumbra, estaba ella. Los zapatos rojos, la piel pálida, la mirada vacía. Mateo se quedó paralizado. La chica levantó lentamente una mano y señaló la puerta de su habitación. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se abrió sola con un chirrido. Mateo sintió un aire helado envolverlo. Y entonces, en un susurro apenas audible, ella dijo: «Nos vemos mañana». La luz de la habitación parpadeó. Y en un parpadeo, la chica desapareció. Mateo se quedó jadeando en la oscuridad, con la piel erizada y el corazón golpeando su pecho como un tambor. Sabía lo que tenía que hacer. Al amanecer, iría con Luis a ver al chamán. Porque si no encontraba una solución pronto, temía que la chica de los zapatos rojos no lo dejaría vivir mucho más tiempo. Cuando el sol apenas asomaba en el horizonte, Mateo ya estaba en pie. No había pegado ojo el resto de la noche. Cada sombra en su habitación parecía moverse, cada ruido lo hacía estremecer. Tomó una ducha rápida, tratando de sacudirse el miedo, pero en su mente solo había una imagen. La chica de los zapatos rojos susurrándole: «Nos vemos mañana». Hoy era mañana, y él no sabía qué significaba eso. Apenas salió de su departamento, vio a Luis esperándolo en su auto. Su amigo tenía la cara tensa, más pálido de lo normal. «¿Listo?», preguntó Luis, encendiendo el motor. Mateo asintió, aunque la verdad era que no estaba listo para nada. «¿A dónde vamos?». Luis suspiró. «Al pueblo de San Isidro. Ahí vive el chamán. Nos llevará un par de horas llegar». Mateo miró por la ventana mientras el auto avanzaba por las calles de la ciudad. No podía evitar sentir que algo los estaba observando. A medida que se alejaban de la ciudad, el paisaje se volvía más árido. La carretera parecía interminable, rodeada de cerros y árboles retorcidos. Ninguno de los dos hablaba. El ambiente era pesado, como si el aire estuviera cargado con algo que no podían ver. Y entonces ocurrió. Un par de zapatos rojos en medio de la carretera. «¡Frena!», gritó Mateo. Luis pisó el freno de golpe, y el auto derrapó sobre el asfalto. Por poco se salen de la carretera. El corazón de Mateo latía con fuerza. Miró hacia adelante. No había nadie. Los zapatos habían desaparecido. «No, no puede ser», murmuró Luis, aferrando el volante con las manos temblorosas. Mateo tragó saliva. Sabía que no había sido su imaginación. «Sigamos», dijo en voz baja. «No nos detengamos aquí». Luis asintió y aceleró sin decir nada más. Pero Mateo no podía ignorar lo que acababa de pasar. Ella estaba aquí. Llegaron a San Isidro poco antes del mediodía. Era un pueblo pequeño, rodeado de montañas y envuelto en una niebla espesa. Luis los condujo hasta una casa de madera al final de un camino de tierra. Era una construcción antigua, con amuletos colgando en la entrada y un fuerte aroma a incienso en el aire. «Él es don Ramiro», susurró Luis antes de llamar a la puerta. Pocos segundos después, un anciano de mirada profunda y piel curtida por el tiempo apareció en la entrada. Los estaba esperando. Mateo sintió un escalofrío recorrer su espalda. No habían avisado que vendrían. El chamán los hizo pasar y los guió a una sala iluminada solo por velas. «Dime qué has visto, hijo». Mateo respiró hondo. Y entonces comenzó a contar su historia. Mientras hablaba, el anciano asintió lentamente, con los ojos entrecerrados. Cuando terminó, don Ramiro guardó silencio por un momento. Luego, colocó una vela frente a Mateo y la encendió. La llama comenzó a temblar violentamente, como si una ráfaga de viento invisible la agitara. El anciano frunció el ceño. «Ella no solo te sigue». Mateo sintió que la sangre se le helaba. «¿Qué quieres decir?». El chamán levantó la mirada, seria y afilada. «Ella quiere llevarte con ella». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Ella quiere llevarte con ella». Las palabras de don Ramiro resonaban en su mente como un eco interminable. ¿Qué significaba eso? ¿Quería matarlo? ¿Arrastrarlo al otro mundo? ¿Hay algo que podamos hacer?, preguntó Luis, visiblemente nervioso. El chamán lo miró con seriedad y luego volvió su atención a Mateo. «Necesito que me cuentes todo otra vez. Desde el principio. Cada detalle importa». Mateo tragó saliva y comenzó a relatar de nuevo. La primera vez que vio a la chica en el autobús, el accidente, su mirada vacía antes de morir. Luego, los sueños, las apariciones, la sombra en su ventana, el mensaje susurrado: «Nos vemos mañana». El anciano escuchó en silencio,
con los ojos entrecerrados. Solo cuando Mateo terminó, el chamán se levantó y tomó un recipiente de barro con un polvo oscuro dentro. Voy a hacer una lectura con cenizas. Si el espíritu te sigue, lo veremos aquí. Don Ramiro tomó un puñado del polvo y lo esparció sobre una tela negra en la mesa. Luego, con una vela, dejó caer algunas gotas de cera sobre las cenizas. El ambiente en la sala se tornó pesado. Mateo sintió que el aire se volvía más denso, como si algo invisible los rodeara. De repente, la llama de la vela parpadeó violentamente. Y entonces, las cenizas comenzaron a moverse solas. Luis contuvo la respiración. Las cenizas se desplazaban como si alguien estuviera escribiendo en ellas. Mateo sintió un nudo en la garganta cuando vio lo que estaba apareciendo. No me dejes sola. Su piel se erizó. Era un mensaje de la chica. El chamán frunció el ceño y murmuró algo en un idioma desconocido. Luego, levantó la mirada hacia Mateo. Ella no quiere vengarse de ti. Está aferrada a este mundo. ¿Por qué yo? Susurró Mateo, sintiendo el miedo apoderarse de su voz. Don Ramiro suspiró. Porque fuiste el último en verla con vida. Para ella, tú eres el único vínculo que le queda con este mundo. Mateo sintió un sudor frío recorrerle la espalda. ¿Eso significaba que nunca lo dejaría en paz? El chamán guardó silencio por un momento antes de hablar nuevamente. Hay una forma de ayudarla a cruzar al otro lado. Pero debes estar preparado. Mateo tragó saliva. ¿Qué tengo que hacer? Don Ramiro apagó la vela y lo miró fijamente. Tienes que volver al lugar del accidente. Y llamarla. Las palabras del chamán quedaron suspendidas en el aire. ¿Volver al lugar del accidente? Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Don Ramiro asintió con gravedad. Es ahí donde su espíritu quedó atrapado. Si quieres que se marche, debes enfrentarte a ella en ese mismo lugar. Luis miró a Mateo con nerviosismo. Hermano, ¿estás seguro de esto? ¿Y si es peligroso? Mateo respiró hondo. La verdad era que tenía miedo, pero sabía que no podía seguir huyendo. No tengo otra opción. Si esto sigue, nunca tendré paz. El chamán colocó sobre la mesa un pequeño frasco de vidrio con un líquido oscuro. Esto es aceite de copal. Úntatelo en las muñecas y en la frente antes de llegar. Te protegerá de energías negativas. Luego, le entregó una vela negra y una bolsa de tela con polvo blanco. Cuando estés en el sitio exacto del accidente, enciende esta vela y dibuja un círculo con este polvo a tu alrededor. Mateo tomó los objetos con manos temblorosas. ¿Y luego qué hago? Don Ramiro lo miró fijamente. ¿La llamas? El camino de vuelta a la carretera donde ocurrió el accidente se sintió interminable. Luis conducía en silencio, mientras Mateo no dejaba de mirar por la ventana. La noche ya había caído cuando llegaron. El lugar estaba desierto, iluminado solo por la luz de la luna. Mateo bajó del auto con las piernas tensas. El viento silbaba entre los árboles, y una extraña sensación de pesadez flotaba en el ambiente. Sacó el frasco de aceite de copal y se frotó unas gotas en la frente y las muñecas. Luego, con manos temblorosas, sacó la vela negra y el polvo. ¿Seguro que quieres hacerlo? Preguntó Luis desde el auto. Mateo no respondió. Se arrodilló en el suelo y trazó un círculo de polvo blanco alrededor de él. Encendió la vela. La llama parpadeó violentamente, como si algo invisible la agitara. Mateo tragó saliva y respiró hondo. Si estás aquí. Su voz se quebró por un instante. Muéstrate. El viento sopló más fuerte. Las ramas de los árboles crujieron, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Y entonces, la escuchó. Una risa suave, dulce, pero escalofriante. Mateo levantó la vista. Frente a él, al otro lado del círculo, estaba ella. La chica de los zapatos rojos. Su vestido estaba sucio y rasgado, su piel pálida como la cera. Sus ojos oscuros lo miraban fijamente, sin parpadear. No me dejes sola, susurró, dando un paso hacia él. Mateo sintió que la sangre se le helaba. Ella quería llevárselo con ella. Mateo sintió que el aire se volvía más pesado. La chica lo miraba fijamente, con sus ojos oscuros reflejando un dolor indescriptible. No me dejes sola, susurró de nuevo. Su voz no era amenazante, pero tenía algo inquietante. Era un llamado desde el otro lado, un lamento atrapado entre dos mundos. Mateo tragó saliva. Sabía que no debía salir del círculo. ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues? La chica inclinó la cabeza, y por primera vez, una sombra de tristeza cruzó su rostro. Sus labios temblaron, como si estuviera a punto de llorar. No, no quería morir, murmuró. No era mi momento. Mateo sintió un nudo en el estómago. A pesar de su miedo, sintió lástima por ella. Yo no puedo traerte de vuelta, dijo con voz temblorosa. Pero puedo ayudarte a irte en paz.
Los ojos de la chica se llenaron de rabia. No quiero irme. De repente, el viento rugió con fuerza. La llama de la vela negra parpadeó violentamente, y un escalofrío recorrió la piel de Mateo. Algo iba mal. Antes de que Mateo pudiera reaccionar, la chica levantó la mano y la oscuridad a su alrededor pareció retorcerse. Una ráfaga de aire helado lo golpeó con fuerza, haciéndolo caer de rodillas. Luis, que había estado observando desde el auto, gritó: «Mateo, sal de ahí». Pero Mateo no podía moverse. Era como si una fuerza invisible lo estuviera reteniendo. La chica se acercó más. Sus ojos ahora eran completamente negros. «Ven conmigo», susurró. Mateo sintió que algo lo jalaba hacia adelante. Su cuerpo entero se estremeció. Si salía del círculo, estaba perdido. En un último intento desesperado, cerró los ojos y recordó lo que dijo don Ramiro. «Ella no es malvada, solo está atrapada». Con todas sus fuerzas, Mateo susurró: «Tienes que soltarme. No perteneces aquí». La chica tembló. Sus facciones comenzaron a cambiar. Por un breve instante, pareció recordar quién era realmente. Su expresión se suavizó, y los ojos oscuros volvieron a ser los de una joven asustada. «Yo no sé cómo irme». Mateo, todavía temblando, tomó la bolsa de polvo blanco con manos temblorosas y la lanzó al aire. «Que encuentres la paz». El polvo se dispersó en el viento. La chica abrió los ojos con sorpresa. Su silueta comenzó a desvanecerse en la brisa nocturna. «Gracias», susurró antes de desaparecer. El viento se calmó. El ambiente dejó de sentirse tan pesado. Mateo cayó de rodillas, exhausto. Luis corrió hacia él y lo ayudó a levantarse. «¿Terminó?», preguntó con voz temblorosa. Mateo miró el lugar donde la chica había estado. Solo quedaban sus huellas en el polvo. «Sí», susurró. «Creo que sí». Días después, Mateo volvió a consultar a don Ramiro. El chamán escuchó su historia en silencio, y luego asintió. «Hiciste lo correcto. Su alma estaba perdida, pero ahora ha encontrado el camino». Mateo suspiró de alivio. Por primera vez en semanas, pudo dormir sin pesadillas. Pero en el fondo, aún sentía una duda persistente. ¿Y si no era la única que estaba atrapada entre este mundo y el otro?